¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Hoy es un gusto poder estar delante de ustedes y a través de esta transmisión pues poder compartir lo que es la palabra del Señor. Agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que se dedican para poderse conectar a través del YouTube. Y pues bueno, quiero darle un aviso antes que todo que las transmisiones de los días miércoles se van a hacer por YouTube y pues queremos recomendarte o sugerirte que actives la campanita para cuando se pueda subir un video en YouTube te aparezca luego. Y los domingos la transmisión va a seguir siendo por Facebook a las 10 de la mañana. Ok, mi querido hermano, así que activa esa campanita para que te pueda llegar las prédicas y los mensajes que se estén compartiendo a través de los discipulados. Y pues bueno, en esta tarde pues quiero agradecer a nuestros pastores, al pastor Rafa, a la pastora Tali por la confianza que me brindan de poder estar delante de ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Y sobre todo pues a Dios, ¿verdad? Que Él es el que tiene misericordia de uno. Él es el que pues si no fuera por Él pues no podríamos estar aquí en este lugar. Y pues bueno, sin más vamos a orar, mi hermano, para pedir guianza, para pedir al Espíritu Santo que me ayude para poder transmitir esta lección y también para pedirle que a ti se te ha revelado para que tú puedas entenderla también. Cierra tus ojos ahí en tu hogar, en tu casa donde estás, para darle una palabra de agradecimiento. Amado y bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, vengo delante de ti, Señor, suplicándote, rogándote, mi Dios, que en este día, en esta hora, tú hables a través de mí, Padre. Señor, que unges mis labios, Padre, que pasas un carbón encendido sobre mi boca, para que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto, Señor, sea como esa semilla, Señor, que dé fruto a su tiempo, Padre. Y no solamente, Señor, que se pueda oír, sino que podamos hacerla, Padre. Que cada uno de mis hermanos, tú alumbres su entendimiento, Señor. Señor, que me des de esa gracia, Padre, de esa influencia divina para poder transmitir esta palabra, Señor. Y también esa influencia divina, esa gracia a ellos, Padre, para que puedan entenderla, Señor, para que puedan comprenderla y ejecutarla, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conecta, por la vida de mis pastores, Señor, y también te pido en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos que está pasando por alguna situación difícil, Padre, por cada uno de mis hermanos que estén enfermos, Señor, por cada uno de mis hermanos que estén padeciendo alguna necesidad, Señor, no solamente económica, Padre, a lo mejor física, emocional, Padre, espiritual. Te pido que los ayudes, que tu Santo Espíritu los abrace, Señor. Señor, te doy gracias porque eres bueno y porque dice tu palabra, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy vemos, Padre, que tu misericordia se ha renovado. Hoy vemos, Señor, como dice tu palabra, que no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor, que no hemos sido consumidos, Señor, conforme, Señor, a nuestros pecados y no has tenido misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, y me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mi querido hermano, pues bueno, hoy me toca a mí el privilegio de compartir en este discipulado lo que es Jehová Jireh, ¿sí? El discipulado se llama Los nombres de Dios operando en mi vida. Y vamos a ver cómo opera este nombre de Jehová Jireh. Jireh significa Jehová proveerá o Dios provee, ¿sí? Y también lo que significa Jireh es un nombre simbólico del monte Moriah. Vamos a ver de dónde surge este nombre de Dios. Y lo vamos a encontrar en Génesis 22, 1. ¿Ok? Vamos a leerlo, pero te lo quiero leer en la traducción en lenguaje actual. Como título trae La prueba de fe de Abraham. Todos sabemos esa historia, sabemos lo que pasó, pero te lo quiero leer para poder darle un pincelazo y recordar lo que pasó en ese momento. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ok, pon atención ahí, hermano, donde dice, sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. En el 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió al lugar
que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédese aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante». Y después dice: «Ahí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». Abraham respondió: «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío». Así que ambos siguieron caminando juntos. Y en el 9 dice: Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre. En el monte del Señor será provisto. Ok, mi hermano, pues bueno, vemos que en este capítulo, vemos cómo de ahí surgió el nombre de Jehová Jireh, ¿verdad? Porque vemos que el Señor proveyó, dice que un carnero en lugar de Isaac, ¿verdad? A veces creemos que este nombre de Jehová Jireh simplemente es para lo económico, para pues sí, lo económico, pero no, el Señor en esta tarde, hermano, nos quiere mostrar quién es Jehová Jireh, qué es lo que Él puede hacer, qué es lo que Él nos puede proveer. Claro, también en lo económico, ¿verdad? Pero hay algo más allá todavía de todo esto, mi hermano. Así es que yo sobresalté cuando dice en el 2, que dice: sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Y por qué, mi hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque a mí el Señor me puso esto en mi corazón y me puse a estudiar por qué en el monte. O sea, ¿qué pasa en el monte? ¿Qué pasó sobre uno de los montes? ¿Por qué precisamente tenía que ser uno de los montes? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que significa monte. En el diccionario Strong es el numeral 3735, que significa oros. Y monte significa levantar, surgir hacia arriba, y también significa criar, ¿sí? El monte es figura de nuestro lugar secreto, y ahorita lo vamos a ver. La palabra criar significa abastecer, alimentar, sustentar. En el diccionario Larousse, esta palabra significa alimentar y ayudar a un bebé o a un animal recién nacido hasta que pueda valerse por uno mismo y tenga crecimiento y un desarrollo adecuado. Ok, aquí vemos cómo pues el Señor llevó a Abraham a este monte, al monte Moriah, que significa Dios proveerá, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabía su necesidad de Abraham. Dice que Él le dijo, en el 2, dice, uno que yo te mostraré, sobre uno de los montes que yo te mostraré. El Señor lo llevaba al monte indicado a Abraham. ¿Por qué? Porque Él sabía su necesidad, Él sabía lo que necesitaba. Él sabía que Él necesitaba un carnero para sustituir la vida de su hijo. Y así fue. Y vemos cómo Abraham, pues de una manera, conocía al Señor de una manera tremenda, lo llamaba mi amigo, ¿verdad? Y vemos cómo Abraham no tuvo esa duda, no tuvo esa falta de fe de entregar a su hijo, porque él estaba dispuesto a matarlo, ya lo iba a matar, dice que sacó el cuchillo y lo iba a matar. Entonces no vemos que Abraham titubeara, pero lo que sí yo puedo ver, mi hermano, es que cuando dice en el versículo 4, en el 5, perdón, que le dice a sus siervos,
El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Esta palabra de adorar, hermano, quiero que la veamos, por favor. Esta palabra adorar es el numeral 778:12 y significa postrarse, arrodillarse, humillarse, rendirse. A lo mejor no se ve aquí en realidad específicamente lo que hizo él, pero él dijo, ahí adoraremos y volveremos enseguida. Yo quiero pensar que en un momento Abraham, Isaac se postraron delante del Señor y ellos lo que hicieron fue humillarse, rendirse y decirle, Señor, pues solamente tú sabes lo que vas a hacer. Ellos en realidad lo que hicieron fue humillarse delante de Dios, Abraham humillarse, porque pues sabemos que él tenía la fe, la confianza de que pues Dios iba a hacer algo, Dios iba a proveer. Abraham conocía perfectamente a Dios, hermano, y por eso él no dudó. Yo creo que como hombre pues es difícil. ¿Quién como hombre nosotros pudiéramos hacer eso? Yo creo que nadie. La verdad nadie se atrevería a hacerlo, ¿no? Matar a tu propio hijo. Y pues bueno, sabemos que Dios le había prometido a Abraham que él sería descendencia. Ahora quiero afirmar esto, hermano, con lo que dice en Hebreos 11:17. Vamos allá a tu Biblia, hermano. Hebreos 11:17. Y te lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. 11:17. Dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dice, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el único hijo mediante el cual procederán tus descendencias. Abraham llegó a la conclusión, aquí está, mira, hermano, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces vemos cómo ya Abraham sabía lo que podía pasar, sabía el poder que Dios tenía, sabía que Dios había prometido algo y que él iba a cumplir. Entonces, de una manera vemos cómo la fe de Abraham que estaba ahí presente, ¿verdad? Ahora te quiero leer desde el principio Hebreos 11:1 lo que es la fe, ¿verdad? Pero también te lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esto fue lo que movió a Abraham. Esto fue lo que Abraham tenía, esa fe. Sabía que iba a recibir algo. Sabía que él estaba convencido de que Dios le iba a proveer algo para sustituir a su hijo. ¿Ok, mi hermano? Bueno, pues aquí ya vimos lo que pasó aquí con Abraham, lo que pasó con Isaac. Pero ahora vamos a seguir lo que te comenté desde el principio, de que me llamó la atención que por qué en el monte, ¿verdad? ¿Por qué en el monte? Porque dice que significa levantar, surgir, criar. Y vemos que es figura del lugar secreto donde nosotros nos reunimos en las mañanas o en las tardes. ¿Ok? Quiero llevarte a Éxodo 24:12, mi hermano. Éxodo 24:12. Este es un ejemplo también de lo que sucedía en el monte. Vamos a leerlo, por favor. Y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley de los mandamientos que he escrito para enseñarles. Después dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperad aquí hasta que volvamos vosotros, y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube lo cubrió en el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre él en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés en medio de la nube. Bueno, ¿qué pasó aquí, hermano, en este monte? Bueno, entonces vemos cómo es en el monte Sinaí donde el Señor lo llamó. El monte Sinaí significa columna para guiar, ¿sí?
Entonces vemos que Moisés recibió instrucciones de parte del Señor para poder instruir al pueblo y para poder obedecerlo. Aquí vemos cómo dice que él subió al monte, ¿sí? Y vemos cómo en el monte él recibió, Dios proveyó esa instrucción y esa guianza. Así es que vemos que no solamente el Señor provee lo necesario en lo económico. Nosotros podemos acudir a nuestro monte, a nuestro lugar secreto. Podemos ir a la oración, mi hermano, que es poderosa. En las mañanas, en las tardes, en las noches, no sé la hora que tú ores. Y vamos a encontrar una respuesta de parte de Dios. El Señor, Jehová Jireh, ahí se va a manifestar en lo que tú necesitas. Aquí vemos cómo él necesitaba, Moisés necesitaba esto para poder instruir al pueblo. Y vemos cómo el Señor proveyó esa instrucción y esa guianza para poder dirigir al pueblo. Incluso en Proverbios 19:16, en la Nueva Traducción Viviente dice: guarda los mandamientos y guardarás tu vida, desprécialos y te llevarán a la muerte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, mi hermano, también de lo que es, qué pasa en el monte. Vamos al Salmo 3:1. Acompáñame, por favor. Salmo 3:1, en la Nueva Traducción Viviente te lo voy a leer. Dice: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. Solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, y con tu poder me das nueva vida. A gritos llamo desde tu templo, y me respondes. Me acuesto y me duermo al despertar, porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los enemigos que me tienen acorralado. Dios mío, levántate y ponme a salvo. Rómpeles la cara a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Dios mío, solo tú puedes salvarme. ¿Ok? Aquí vemos, en esta parte, mi amigo, aquí vemos cómo dice que en ese salmo David huía de su hijo, huía de Absalón. Entonces vemos aquí como el Señor dice, en el 4 dice, en otra versión dice: clamé al Señor y Él me respondió de su monte santo. ¿Sí? Después ya viene como David ya tiene confianza en el Señor, porque dice en el 5: me acosté y dormí, pero desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Dice: ya no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me puedan rodear en todas partes. Entonces vemos cómo dice que él clamó, dice que él respondió desde su monte santo. Pero ¿qué hizo primero? Fue al lugar secreto, se postró, se humilló, se rindió delante de Dios, y ahí encontró respuesta. Ahí el Señor le habló, ahí el Señor le proveyó lo que él deseaba, ¿verdad? Él deseaba protección, deseaba paz, deseaba tener confianza, ¿sí? Entonces vemos cómo el acercarse al monte es figura de nuestro lugar secreto, te lo vuelvo a repetir, y ahí es donde encontramos todo este tipo de provisión, mi hermano, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo, lo que es en Juan 8:1, de qué sucede en el monte, mi hermano. Juan 8:1, y dice, habla de la mujer adúltera, y dice: cada uno fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: ¿En qué de vosotros estáis sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra? Entonces más adelante, pues tú ya sabes la historia, hermano, qué es lo que pasó con esta mujer, ¿verdad? Cada uno de los que estaban ahí pues se fue retirando uno poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que intentaban tenderle una trampa al Señor para que dijera algo y lo utilizaran en contra de él. Porque si Jesús se pronunciaba a favor de la mujer, lo acusarían de no tomar en serio la ley de Moisés. Y si se declaraba a favor de que mataran a la mujer, se iba a meter en un conflicto con las autoridades romanas. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención
que dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. O sea, él ya había ido a orar, él ya se la había pasado orando en el monte de los olivos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor, cuando tú vas al monte, nuevamente el Señor sabe de lo que necesitas. Dios le proveía a Jesús ahí la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, mi hermano, para poder hacer lo correcto, para poder decidir en una situación como esta, ¿verdad? A veces nosotros como humanos también necesitamos ese discernimiento, necesitamos esa sabiduría para poder decidir, para ver qué podemos hacer, para tomar la mejor decisión, mi hermano, ¿verdad? Dice en el Salmo 119:98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Aquí vemos, hermano, que el obedecer trae sabiduría. Y vemos que pues Jesús fue una persona que en realidad siempre estuvo en obediencia de su Padre. Y vemos cómo Él proveía en el monte. Dice que en el monte de los olivos proveyó esa sabiduría, ese discernimiento, ese entendimiento que Él necesitaba para poder decidir lo que se tenía que hacer. Y fue una de las decisiones más sabias que tomó Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a otro ejemplo que está en Mateo 14:22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Dice: entre tanto que él despedía a la multitud. En el 23 dice: despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, lo adoraron, diciendo: verdaderamente, él es el Hijo de Dios. Bueno, pues aquí vemos, hermano, vemos cómo lo que sucedió, pero lo que sucedió con Jesús, de que Él hizo algo sobrenatural, mi hermano, hizo un milagro. ¿Y qué fue? Pues caminar sobre el mar, ¿verdad? Esa palabra milagro significa dunamis, y significa tener poder, capacidad de dar, ser capaz de hacer algo imposible. Pero ¿cómo lo obtuvo el Señor? Pues en el monte. Vemos otro ejemplo del monte. ¿Qué sucede en el monte? ¿Qué sucede cuando tú estás en oración? ¿Qué sucede cuando tú buscas a Dios? ¿Qué sucede cuando tú quieres más del Señor? Pues el Señor te da poder, te da la capacidad de hacer algo imposible, ¿verdad? Y en Hechos 1:8, aquí quiero reafirmar cuando dice el Señor: pero recibiréis poder. Esa palabra poder es lo mismo, es dunamis. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seré testigos. Esta palabra testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener el conocimiento de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, nosotros como hijos de Dios, nosotros somos testigos de lo que Dios hace, y vemos cómo Dios hace las cosas, hace los milagros, hace cosas sobrenaturales. Entonces nosotros somos testigos de eso, y Él también en su misericordia también Él nos da ese poder para poder hacer un milagro, ¿verdad? Para poder hacer algo sobrenatural. Entonces Dios nos utiliza de una manera, mi hermano, pero solamente lo vamos a obtener en el monte, solamente lo vamos a obtener a través de la oración, ¿verdad? Claro, el ayuno, el leer la palabra son también parte de eso, pero ahora estamos hablando de lo que sucede en el monte. Entonces cuando tú te metes al monte, cuando tú tienes esa relación con Dios, cuando tú conoces a Dios, se te revela Jehová Jireh, que te va a proveer de ese poder, que te va a proveer de lo que necesitas. Y esto del poder, pues es que Dios te va a dar ese poder para poder, para que la gente vea que Dios
que Dios te utiliza, que Dios existe, que Dios es un Dios real, un Dios de milagros, un Dios que existe, que está vivo, ¿verdad? La gente piensa que los milagros fueron ya hace miles de años y que los milagros de ahorita no pueden ser ciertos, pero ahí es donde el Señor te va a utilizar, ¿verdad? Es donde el Señor quiere en realidad utilizarnos a cada uno de nosotros para que se manifieste su gloria, para que Él sea glorificado, sea exaltado y que la gente vea que es un Dios real, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que levanta, ¿verdad, mi hermano? Bueno, vamos a otro ejemplo de lo que es el monte. ¿Qué sucede en el monte? Y ese lo vamos a ver en Lucas 6:12. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, aquí vemos cómo el Señor Jesús dice que se pasó toda la noche orando, ¿verdad? ¿Para qué se pasó toda la noche orando? No, porque iba a tomar una decisión. Iba a poner a 12 de sus discípulos, les iba a delegar algo más. No solamente ser discípulo. La palabra discípulo es el numeral 3101 y significa aprendiz o alumno. La palabra apóstol es el numeral 652 y significa delegado, significa embajador del evangelio, comisionado, enviado, pero también significa mensajero. Entonces lo que iba a hacer el Señor Jesús era enviar, era comisionar, era poner embajadores del evangelio, ¿verdad? Mensajeros ahora. Ya no iban a ser alumnos, estuvieron aprendiendo un tiempo con Él, pero ahora ya era el tiempo de que los enviara. Pero no podía enviar nada más porque sea cualquier persona, porque había muchísimas personas alrededor de Él. Entonces Él quería tomar la decisión correcta, la decisión sabia para poder delegar esa autoridad sobre de ellos. Y vemos que se pasó toda la noche orando, hermano. Se pasó pidiéndole a su padre que le diera la dirección, que le dijera precisamente quiénes eran los adecuados para esta comisión, quiénes eran los adecuados para poderlos mandar como mensajeros. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo ahí en el monte el Señor nos va a revelar todo lo que necesitamos. Vemos cómo en el monte de Dios provee la mejor decisión. Si lo aplicamos a nuestra vida, la mejor decisión para nosotros. Cuando tendremos que tomar a lo mejor muchas opciones que hay enfrente de nosotros, Él nos va a decir: toma esta opción, haz esto, haz el otro, ¿verdad? Un ejemplo puede ser en el noviazgo, mi hermano, que pues, a lo mejor no sabes qué decisión tomar. A lo mejor tú, chavo, no sabes, o tú, hermanita, no sabes qué decisión tomar sobre una persona que te está pretendiendo, sobre una persona que a lo mejor quiere andar contigo, pero pues pásate una noche orando con el Señor, pídele al Señor que te ayude a tomar esa decisión correcta, ¿verdad? O sea, a veces nomás queremos orar 10, 20 minutos y ¿cuándo nos hemos pasado toda la noche orando, mi hermano? ¿Cuándo nos hemos pasado algún día tomando esa noche y estar en comunión con el Señor y pedirle en un asunto que tengamos fuerte, difícil, que no sabemos qué hacer, que nos dé la dirección correcta, que nos dé el nombre correcto, que nos dé en realidad lo que es mejor para nosotros? Y pues yo estoy seguro de que lo va a hacer, mi hermano, ¿verdad? Igual a lo mejor para el negocio, tú tienes muchas ideas para poner un negocio, pero métete ahora con el Señor, métete al monte, métete a ese monte que Él te va a dar, porque dice que vemos en Génesis 22 cuando le dijo a Abraham: uno que yo te mostraré, ¿verdad? Él te va a mostrar en qué monte te va a meter y qué solución te va a dar. Entonces, mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer, buscar esa provisión en el monte del Señor, ¿verdad? Dice en el Salmo 37:5, te lo quiero leer en la traducción Nueva Biblia Viva. Dice: deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Y escucha: encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en Él que te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Tu inocencia alumbrará como la alba y tu justicia resplandecerá como el sol del mediodía. Entonces aquí vemos cómo, mi hermano, pues tenemos que poner, eso de encomendarse también significa ponlo en las manos de Él.
Entonces tenemos todos nuestros asuntos, tenemos que poner en las manos de Dios para que Él pueda decidir por nosotros. Nosotros pues no tenemos la capacidad de decidir a veces lo correcto, pero en su monte sí, mi hermano, en su monte Él te va a dar la sabiduría, te va a dar el discernimiento para poder decidir. Vamos con otro ejemplo, mi hermano. Es Mateo 26, 36. Y te lo quiero leer en la traducción en lenguaje actual. Aquí vemos cuando Jesús va al Getsemaní y dice así: entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y a solas los cuatro, se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Y dijo: tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédese aquí conmigo. No se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Cuando fue a donde habían dejado a los 3 discípulos, los halló dormidos. Pedro dijo: ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se apartó de nuevo a orar: Padre mío, si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos por segunda vez. Tan agotados estaban. Entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Cuando volvió a los discípulos les dijo: duerman, descansen, porque ha llegado la hora. Me van a entregar manos de los pecadores. Levántense, vámonos, el traidor está cerca. Entonces, mi hermano, vemos aquí como el Señor dice que estaba en profunda tristeza. Dice que estaba atravesando, dice que estaba en sufrimiento, ¿verdad? Había llegado una prueba para el Señor Jesús muy fuerte, la prueba más fuerte que Él pudiera haber pasado. Y vemos cómo hay desesperación, dice que Él está triste hasta muerte, dice en la Reina Valera. Entonces vemos cómo el Señor, en estos momentos de desesperación, dice que también fue al Monte de los Olivos, hermano, ¿verdad? Dice que Él fue a buscar al Señor porque Él sabía que ahí estaba la provisión, sabía que Él estaba la fortaleza, sabía que en esa tristeza profunda Él iba a encontrar un abrazo, Él iba a encontrar algo de parte de Dios. Y luego también veo cómo dice que les dice a ellos: oren para que no los venza la tentación, para que no caigan en tentación. Dice: ustedes no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Entonces vemos cómo si nosotros no oramos, hermano, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Vemos como solamente aquí en el monte de Getsemaní, ese monte significa huerto o monte de los olivos, pero también significa prensa de aceite con el numeral 1068. Vemos como Jesús estaba siendo triturado, estaba siendo oprimido, estaba siendo de una manera u otra quebrantado por Dios mismo, ¿verdad? Sabía que había un propósito más grande, y yo creo que eso fue lo que al último el Señor le mostró a Jesús. Le mostró eso cuando le dijo al último, Jesús ya estaba seguro de lo que iba a pasar, y fue cuando les dijo: todavía están durmiendo, ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Y después les dice: levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. Jesús ya no salió con ese miedo, Jesús ya no salió con esa tristeza, porque Dios ya le había dicho lo que iba a pasar, porque Dios ya le había dicho cuál era el plan, ¿verdad? Entonces vemos, mi hermano, cómo en el monte de Getsemaní, ahí el Señor provee todo lo que tú necesitas para esa tristeza, para ese sufrimiento, para ese cansancio. Solamente tú sabes, hermano, qué es lo que estás pasando. Solamente tú y Dios saben qué es lo que tú necesitas. Semanas pasadas hemos visto cómo varios de mis hermanos han perdido a sus papis, a familiares cercanos, ¿verdad? Y pues yo no he pasado por eso y no quiero imaginar qué se siente. No puedo decirte qué se siente, pero pues ha de ser un dolor terrible, un dolor profundo, y
y vemos a los hermanos cómo siguen adelante, vemos cómo los hermanos siguen su vida, pero pues yo veo que en realidad el secreto está en el monte, mi hermano, que ellos se han metido en ese Getsemaní y han llorado, han gritado, han suplicado, han clamado, y vemos cómo el Señor los ha fortalecido, cómo el Señor los ha seguido llevando adelante. Ellos siguen adelante en la iglesia, siguen congregándose, pero vemos cómo todo esto depende de la oración, de meterse al monte, en ese Getsemaní que el Señor los metió, en esa prueba, en ese sufrimiento. Vemos cómo en realidad el Señor los ha fortalecido y siguen adelante, y a lo mejor con una tristeza, con un dolor que llevan en su corazón, pero Dios restaura, Dios levanta, Dios sana. Dice que Él pone la herida y Él la sana. Entonces, mis hermanos, vemos cómo en el monte suceden cosas hermosas. En el monte está la provisión. En el monte está Jehová Jireh. Y no solamente de lo económico, claro que también, porque Él dice que si a los cuervos que no trabajan, que no siembran, les da de comer, dice, ¿cuánto más a ustedes, que son mis hijos, no les voy a dar? Entonces vemos cómo la provisión llega, pero no solamente esa provisión económica, viene provisión de muchos lados, viene provisión de fortaleza, viene provisión para soportar la tentación, viene provisión para darte la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la capacidad de poder decidir. Viene la provisión de parte de Jehová Jireh para ti, para tu vida, para poder guiar a tus hijos, a tu familia, para poder poner un negocio, para poder decidir, para tomar la mejor decisión, mi hermano. Esto es lo que el Señor nos provee día con día en su monte, en la oración, en estarlo buscando día con día. Ahí es donde viene el secreto, ahí es donde viene todo, mi hermano. Aparte de lo que el Señor nos da, la provisión, de todo lo que te hablé ahorita, hay algo más hermoso todavía. Hay algo que, bueno, lo que nos da es importantísimo, es elemental día con día, pero hay algo que no debemos olvidarnos. El Señor proveyó un cordero para nuestros pecados. El Señor tuvo misericordia de mí, de ti, y hasta el día de hoy aquí estamos, hermano. El Señor ha proveído a Jesucristo para que Él fuera a la cruz por ti, para que Él fuera a la cruz por mí, para que Él pagara por nuestros pecados. Yo creo que eso es lo mejor que el Señor ha proveído en nosotros. Yo creo que eso es la mejor provisión que puede haber es esa, ¿verdad? El que el Señor nos ha dado la salvación y ha puesto a este cordero inmolado en lugar de nosotros. Vamos a ver lo que dice en Isaías 53, en la traducción lenguaje actual. Dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en lugar nuestro, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó, se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió crimen y jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y al fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes y hará lo que Dios desea. Aquí vemos, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Aquí nos especifica que Él murió por nuestros pecados, todo lo que proveyó: sanidad, libertad, restauración, reconciliación con Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo de lo que es lo más importante en nuestro Señor que nos has dado, que es la salvación, que Él proveyó ese cordero en esa cruz. Él fue golpeado, bofeteado, fue maltratado, humillado. ¿Y todo por qué lo hizo, hermano? Por amor a nosotros, ¿verdad? En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su único unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí vemos, hermano, cómo el Señor proveyó ese cordero. Y lo que leí al principio de Abraham era figura de esto. Lo que hizo Abraham con Isaac era figura de lo que Jesucristo había hecho, de lo que Dios había hecho de proveer un cordero. Y ahí lo vemos en realidad como desde el principio le dice a tu único hijo, otra versión dice a tu unigénito, ¿verdad? Dice al que tanto amas. Y también vemos como dice que porque no has negado a tu hijo. Entonces Dios no negó a su hijo, hermano. Este capítulo de Génesis en Abraham es figura de lo que iba a venir a hacer Jesucristo hasta el día de hoy. Proveer esa salvación, proveer un cordero para nuestros pecados. Entonces, mi hermano, pues bueno, esto fue lo que el Señor puso en mi corazón en esta lección. Y yo te invito, mi hermano, yo en este día te invito a que busques al Señor. Es más, el Señor te reta a que busques en el monte lo que tú necesitas. Métete en oración, mi hermano. Métete en oración, pregúntale al Señor qué es lo que tienes que hacer. Pide esa instrucción para que puedas hacer las cosas correctas. Pidamos esa instrucción, esa dirección, para que todo lo que podamos hacer, lo hagamos bien, hermano. Hermano, pues te agradezco mucho la oportunidad que me das de llegar a tu casa, a tu hogar. Y pues vamos a orar por esta palabra y por tus diezmos, por tus ofrendas también. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi hermano. Amado y bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirme compartir esta palabra, Señor. Te pido, mi Rey, mi Señor, que tú, Señor, nos ayudes a llevarla a cabo, que nos metamos a tu monte, al que tú nos indiques, Padre, para poder obtener esa provisión de Jehová Jireh. Tú eres el proveedor, tú eres el que proveerá, Señor, lo que necesitamos en todas las circunstancias, Padre. En todos los ámbitos, Señor, tú te manifestarás y conoceremos, Padre, que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que necesitamos día con día, mi Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y te pedimos que hagas, Señor, que esta palabra, Señor, dé ese fruto, Señor. Y también, Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo cada diezmo, cada ofrenda que ellos, Padre, te darán en obediencia, mi Señor. Gracias por todo lo que nos das a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Espíritu Santo, abrázanos, consuélanos, ayúdanos porque te necesitamos. Tú eres todo para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi querido hermano, pues bendigo tu vida, bendigo tu familia y nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles a través de YouTube para ver esta transmisión, y el miércoles nos vemos a las 10 y 12 del día allá en la iglesia, mi hermano. Cuídate mucho, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.